Hacer entrenos, hacer compras, hacer ventas, gestionar altas y bajas, controlar la facturación, gestionar las agendas. Todas estas cosas son cosas que sí o sí estarás haciendo si tienes un centro de entrenamiento. Y todo esto sabiendo que en lo que tú eres bueno y en lo que tú te has formado es ser entrenador personal. Hace 3 años, cuando abrí mi primer centro de entrenamiento, yo hacía todas las tareas del negocio, pensando que esto iba a ser lo mejor. Pero no era así. 3 años después me he dado cuenta que si delegas, creces mucho más, pero hay que saber delegar. Y eso es justamente lo que te voy a explicar en este vídeo. Te voy a contar cuáles son los 4 tipos de tareas que existen en un centro de entrenamiento para que con esto tú sepas qué delegar, cuándo delegarlo y cómo delegarlo. Y sobre todo, saber si te lo puedes permitir. Vamos a por ello. Ya vale con tanto bailecito, ¿no? Que aquí hemos venido a aprender cosas. Vamos a la pizarra que yo tengo cosas que explicarte. Para explicártelo, vamos a dibujar una gráfica a partir de la cual te va a ayudar a tomar muchas decisiones. Lo primero que tienes que entender es que aquí arriba vamos a tener el valor más. Y aquí abajo vamos a llamarlo el valor neutro, o el valor menos, como lo quieras llamar. Esto es importante que lo entiendas desde ya. En un centro de entrenamiento, todas y cada una de las tareas que hay que hacer son importantes, pero en cambio sí que hay tareas que son mucho más importantes que hagas tú. En cambio otras, y es lo que voy a explicarte con este gráfico, son muy importantes de hacer también, pero no son tan necesarias de que las hagas tú, porque el valor percibido de que las hagas tú o que no las hagas tú es muy similar. Teniendo claro el valor, vamos a trazar esta línea para diferenciar entre aquellas tareas que son fáciles de delegar y aquellas tareas que son más difíciles de delegar. Pues ya tenemos el gráfico con valor positivo, valor neutro, tareas fáciles de delegar y tareas difíciles de delegar. A partir de ahora nos salen 4 cuadrantes donde vamos a diferenciar las diferentes tareas que se hacen en un centro de entrenamiento. De esta manera tú vas a ver y vas a poder entender que aquellas tareas que sean de bajo valor, de que las hagas tú y que sean más fáciles de delegar, son las primeras que tienes que delegar, sí o sí. Con todo esto ya nos podemos poner a rellenar nuestro esquema. Para esto he enumerado las múltiples tareas que pueden salir en un centro de entrenamiento y las voy a repartir en este cuadrante. En primer lugar, voy a ir a aquellas tareas que son fáciles de delegar y que tienen un valor bajo de que las hagas tú. Es decir, que las va a poder hacer otra persona y el socio no va a notar la diferencia. Sin ninguna duda, las 2 primeras tareas van a ser la limpieza y el mantenimiento. La limpieza es una cosa súper importante de tu centro de entrenamiento, pero que la hagas tú seguramente no va a aportar nada beneficioso. En cambio, esa hora se la puedes dedicar a cosas mucho más importantes que luego veremos. Más cosas que van en este cuadrante. Todo lo relacionado con el proceso de facturación y cobros de cuotas. También todo relacionado con las incidencias ocurridas en el local. Todos los procesos relacionados con la atención al cliente, ya sea de manera presencial o ya sea por vía telefónica. Todo aquello relacionado con el proceso de las reservas y también con todo lo relacionado con el proceso de las renovaciones o modificaciones de cuotas. Y por último, todo aquello que va englobado dentro del control del stock y las compras. Como ves, ya tenemos hecho el primer cuadrante de aquellas tareas que son fáciles de delegar y que no aportan un valor de que las hagas tú, pero como estamos diciendo todo el rato, son necesarias de hacer. Estas tareas habitualmente se pueden delegar. Como te he dicho, limpieza y mantenimiento puedes contratar a alguien para que lo hagas. El resto de cosas como la facturación, los cobros, las reservas, las renovaciones, las modificaciones, se pueden delegar y no hace falta que delegues en una persona. Hay múltiples aplicaciones que, aparte de darte un gestor de reservas, te van a ayudar de manera muy fácil y de manera automática a llevar la contabilidad, a llevar la facturación, a incluso introducir los pagos dentro de la aplicación. Nosotros al principio hacíamos todo vía WhatsApp. Yo comunicaba, yo contestaba, yo reservaba, yo cobraba, yo llevaba el control. Ahora no, ahora tenemos una aplicación en la cual va todo automático y en la cual va todo recogido. Eso nos lleva a un coste mínimo al mes. Creo que estamos pagando entre 80 y 120 euros al mes. Créeme que 120 euros para el tiempo que eso me ahorra no es dinero. Luego habrá otras tareas como la atención al cliente, que es muy importante, que podrás delegar. Pero para eso tendrás que contratar a una persona que se encargue de ello. Con lo cual eso ya lleva un coste mayor que luego veremos si te lo puedes o no te lo puedes permitir. De momento tenemos este cuadrante hecho, así que vamos al siguiente. Mira, para que entiendas mejor este cuadrante número 1, te voy a contar un ejemplo realista de una cosa que de hoy. O sea, esto que estás viendo tú
Lo he grabado esta mañana y justamente ahora es por la tarde y estaba haciendo una tarea que es pagar las nóminas. Esto es una cosa que la haga yo o la haga una persona de administración, a la gente del equipo les va a dar absolutamente igual. A ellos lo que les interesa es que el día 1 hayan podido cobrar la nómina. Esta tarea son justamente ese tipo de tareas que te estaba hablando en este cuadrante. Tareas muy fáciles de delegar y que, como te digo, que las haga yo da absolutamente igual. El valor percibido es el mismo o incluso muchas veces va a ser mayor si lo hace una persona que se ha formado y sabe de este tema. Todo esto te lo digo porque nosotros hace cosa de un año así en Rito contratamos a nuestra primera persona de administración que a día de hoy se encarga de todas las tareas o casi todas las tareas que te he contado en este cuadrante. Y de verdad que es una locura la diferencia de que se encargue una persona que se ha formado en ello a que nos encarguemos nosotros, que en un primer momento de lo que estábamos formados era de ser entrenadores personales. Por lo tanto, si te lo puedes permitir, el contratar a una persona que se encargue de todas estas cosas que hemos hablado en este cuadrante es un avance súper grande que notarás en tu negocio. Todo esto te lo cuento para que veas cómo a día de hoy en Rito gestionamos estas cosas. Poco más que añadir a este cuadrante, así que te dejo con el cuadrante número 2. En el siguiente cuadrante vamos a incluir aquellas tareas que son fáciles de delegar y que aportan un alto valor que las hagas tú. Estas tareas son aquellas relacionadas con impartir entrenamientos, diseñar los entrenamientos, el seguimiento de los entrenamientos de los socios, todo lo relacionado con la creación de contenido para las redes sociales, todo lo relacionado con la publicidad del negocio, la online como la offline. Estas tareas son fáciles de delegar, pero no de soltar del todo. Por ejemplo, todo lo relacionado con el contenido en redes sociales y la publicidad del negocio, tú puedes contratar a una persona de marketing. Nosotros tenemos una, pero habitualmente yo tengo que estar con ella en reuniones, ayudándole en cosas del día a día para facilitarle el trabajo, porque nadie mejor que yo, el fundador de la marca, para saber qué quiero transmitir, para saber qué quiero vender, cuándo quiero hacer una promoción, qué tipo de promoción quiero hacer. Son tareas que son fáciles de delegar, pero que siguen teniendo un alto valor si las hago yo. Las otras 3 tareas que hemos puesto en el cuadrante son todas de las cuales principalmente depende el modelo de negocio del centro de entrenamiento, aquellas relacionadas con el entrenamiento. Hacer entrenamientos, diseñar entrenamientos y hacer un seguimiento de los entrenamientos y los clientes que estás entrenando. Estas tareas, si las haces tú, en este caso si las hago yo, aporta un alto valor a quien recibe ese entrenamiento, pero son tareas que también son muy fáciles de delegar porque se contrata a un entrenador como tenemos nosotros en Rito, que sabe, que está formado y que entiende la metodología propia impuesta por nosotros y puede hacer entrenamientos, diseñar entrenamientos y hacer un seguimiento de sus entrenamientos de una manera muy similar a la mía. Por lo tanto, es una tarea que si estoy yo metido aporta un alto valor, pero que en cambio también es fácil de delegar. Son tareas que si te lo puedes permitir, también te recomiendo que vayas delegando. Interrumpo esta explicación teórica para contarte un ejemplo práctico de este cuadrante que acabas de ver. Hoy estamos a martes y ahora justo he venido a Rito La Gasca porque tenemos una reunión con la persona de marketing. Esta reunión la vamos a hacer porque de aquí a final de año tenemos que organizar todavía 2 eventos. De estos eventos se encarga la persona de marketing, pero sí que es cierto que para poder hacerlos bien necesita que yo le confirme un par de cosas relacionadas con el presupuesto y con las fechas. Esta tarea, como te decía, es una tarea que es fácil de delegar, pero que sí que tiene cierto peso y cierto valor el que yo la haga. Por lo tanto, las sigo haciendo y me sigo involucrando en ellas. Dicho esto, no te quito más tiempo de explicación y te dejo con el siguiente cuadrante. Vamos ahora con el cuadrante de aquellas tareas que son difíciles de delegar y que tienen un valor bajo de que las haga yo o las hagas tú. Para que entiendas qué tareas son estas, te he puesto diferentes ejemplos. Todas aquellas relacionadas con la organización de eventos, también todas esas tareas que van en relación con proveedores, tareas, esta es muy importante, que van con la revisión de los procesos delegados, súper importante, ahora la comentamos. Y en último lugar he puesto todas aquellas tareas relacionadas con el feedback a empleados. Como ves, en este bloque he puesto tareas que se podrían delegar, pero que todavía siguen teniendo cierto valor para mí. Que yo, por ejemplo, hable con el proveedor del agua o que yo hable con el proveedor de los ambientadores no supone un valor diferencial. Y es difícil de delegar porque ya sabe que tiene la relación conmigo, ya sabe que cuando tiene un problema o quiere hablar algo a nivel empresarial tiene que ser conmigo, por lo tanto las sigo haciendo yo a día de hoy. Luego hay otras tareas como por ejemplo la organización de eventos que nosotros a día de hoy contamos con una persona de marketing que nos ayuda con todo eso, pero no es una ayuda al 100%. Muchas veces somos nosotros quien tenemos que estar hablando de los presupuestos, de cuánto nos podemos gastar, de qué queremos incluir, de qué no queremos incluir. Por lo tanto, son tareas más difíciles de delegar. Te he dicho que tanto la revisión de los procesos delegados como el feedback de los empleados son tareas súper importantes que a día de hoy son de las que yo me encargo en la empresa, entre otras. Como hemos visto aquí, en esta parte del cuadrante, hay muchos procesos que son fáciles de delegar y que en Rito, en mi empresa, a día de hoy están delegados. Pero es muy importante que en este caso yo sea quien revise que todas estas cosas se están haciendo de la manera correcta, porque es una cosa que tienes que entender. Para delegar
tienes que aprender a soltar, pero también tienes que revisar para asegurarte que las cosas se están haciendo como deberían hacerse. Buenos días, estoy ahora ya preparado para ir al gimnasio a hacer el tercer entreno de fuerza ya de la semana. Estamos a miércoles, que no te he actualizado en esta pequeña interrupción de la explicación de los cuadrantes. Y no me vas a acompañar hoy al gimnasio, voy a ir yo solo para poder entrenar rápido, que luego tengo que irme para Rito, para mi centro de entrenamiento, y ahí te explicaré un ejemplo real de hoy que tengo por la mañana del cuadrante que tú acabas de ver. Pero lo dicho, eso será después de entrenar, que ahora me toca a mí irme a entrenar y no tengo mucho tiempo. Así que me voy a entrenar y te veo en Rito. Estaba entrando en el gimnasio y justamente me ha llamado la persona de administración de uno de los dos centros y me ha dicho que estaba la policía que había pasado por el local a hacernos como una inspección rutinaria. No nos lo habían hecho en 3 años. Y justamente este tipo de cosas son las que te digo que están abajo a la izquierda en el cuadrante, porque son tareas que son complicadas de delegar, porque cuando ha venido la policía lo primero que han hecho es llamarme a mí, porque yo tenía que llamar al arquitecto para que nos pase todo lo relacionado con la licencia, al gestor para que nos pase toda la documentación que la policía nos estaba pidiendo, y luego al abogado para que el abogado también nos pasara toda la documentación. Son cosas que el valor de que las haga yo no es tan importante, porque al final es coger información, juntarla y dársela a la policía, pero sí que es necesario que lo haga yo, porque a día de hoy, como te digo, tengo yo todos los contactos y ese tipo de conversaciones todavía no están delegadas, las sigo haciendo yo. Estoy ahora de camino a la oficina del gestor porque todas las cosas que nos ha pedido la policía hemos dado favorable en todo, salvo que no teníamos hojas de reclamaciones. Y estoy yendo a la oficina de nuestro gestor a que me dé unas para poder ponerlas. Pues listo, hojas para las reclamaciones conseguidas, ahora sí que sí, vamos para Rito. Pues todo listo de cara a que la policía deje de molestar. Hemos colgado el cartel ahí de existen hojas de reclamaciones y luego ese cartel que se había caído y no lo habíamos puesto, que faltaba un cartel indicando que ahí está la salida. Lo que decía, cosas que son importantes pero que las haga yo da completamente igual. Y ahora por último vamos al bloque más importante, al bloque que más influye en el crecimiento del negocio, aquellas tareas que sí o sí el valor fundamental de que las hagas depende de ti. Esas tareas, como te digo, son tareas que son difíciles de delegar y que el valor es altísimo. Te digo que esas tareas sí o sí son tareas súper importantes que vas a tener que hacer tú. Estas tareas son tareas relacionadas, por ejemplo, con la visión y los objetivos de la empresa. ¿Qué más tareas? Tareas relacionadas con crear procesos. Tareas relacionadas con la innovación en los servicios. Tareas relacionadas con analizar KPIs, que si no sabes lo que son los KPIs, son las métricas clave del negocio, es decir, aquellas métricas que te van a dar a entender si tu negocio funciona bien o funciona mal. Todas tareas relacionadas con la gestión emocional, tanto tuya como de la plantilla, porque en el momento que introduces a personas a tu empresa, de verdad, los recursos humanos es una tarea que la gestión emocional es complicada y tediosa, entonces sí o sí lo vas a tener que hacer. Luego también he puesto todo lo relacionado con el networking estratégico y por último, 2 cosas súper importantes que he puesto todo lo relacionado con la expansión y el crecimiento. Y por último, lo voy a poner aquí en bien grande, todo relacionado con las ventas. Estas tareas, como te digo, son fundamentales porque tú como fundador de tu negocio vas a tener que encargarte de la visión, de crear los procesos, de la innovación de los servicios, de hacer un networking con gente estratégica para darte a conocer, de las ventas, que son una cosa que en un futuro podrás delegar, pero sí o sí será de las últimas cosas que vayas delegando. A mí me gusta mucho y siempre te pongo el ejemplo del barco. La mayoría de las tareas del lado derecho, aquellas tareas que son fáciles de delegar, serían aquellas tareas que hagan que el barco flote. Es decir, si la empresa fuera un barco, siempre te lo digo, subiría a flote, pero no avanzaría, se quedaría a flote únicamente. En cambio, estas tareas, sobre todo las de arriba a la izquierda, son aquellas tareas que va a hacer que el barco avance, que la empresa vaya hacia adelante, que crezca. ¿Por qué? Porque en estas tareas serían tareas del día a día que vamos haciendo y son súper importantes. Pero en cambio, en estas tareas tú puedes crear un proceso de cómo hacer entrenamientos. Y ya no solo dedicas tu tiempo a hacer un entrenamiento que es importante, sino que creas un proceso para contratar una persona que va a hacer un entrenamiento mucho más similar al tuyo. Y da igual que entrene con X persona o con Mario en este caso. Y es una de las cosas hacia las que creo que tienes que ir, hacia ir poco a poco creando procesos para tu empresa para poder ir delegando cosas. Con todo esto ya has visto el esquema y te puedes hacer una idea de qué tareas son aquellas que son fáciles y que aportan menos valor que hagas tú. Es decir, aquellas que primero puedes delegar. ¿Y qué tareas son aquellas más difíciles de delegar y aportan un valor enorme que hagas tú, que serían las últimas que yo delegaría? Ahora te voy a explicar una cosa que es fundamental, que sí o sí tienes que entender. Una vez has entendido todo esto,
es que sepas si te lo puedes permitir o no te lo puedes permitir. Como comprenderás y como espero que sepas, tú no puedes delegar todo de golpe, porque cada cosa que quieras delegar seguramente va a llevar un coste para tu empresa. Lo que tienes que hacer ahora tú es, de todas esas tareas, ver cuáles te puedes permitir. Coge aquellas que, como te he dicho, son más fáciles de delegar y de valor más bajito, la limpieza, por ejemplo, y busca una opción de limpieza que te encaje y que te puedas permitir. Y así con cada una de las tareas, porque tú te vas a ahorrar mucho tiempo de limpiar, de gestionar reservas, de hablar por el teléfono, y se lo vas a poder dedicar a tareas que son mucho más importantes, como crear procesos, dar feedback a las personas de tu equipo o hacer ventas. Eso es una cosa que tienes que metértelo en la cabeza. El tiempo es limitado. Entonces, tú debes dedicar el tiempo a aquellas tareas que sean necesarias, pero si puedes elegir tareas necesarias que hagan que la empresa avance mucho más, es decir, aquellas relacionadas con el cuadrante de arriba a la izquierda, para tu empresa será mucho mejor porque avanzará. Espero que con esto que acabas de ver ya tengas muy claro cuándo delegar, cómo delegar y sobre todo por qué tienes que delegar en tu empresa. Yo por mi parte, por actualizarte un poco la semana, estamos ya viernes, son las 5:30 de la tarde y acabo de comer hace un ratillo, que ha sido una semana de bastante curro, en el cual tampoco quería interrumpirte mucho la explicación para que te quedase claro todo lo que te tenía que contar. Si eres una de esas personas que ha llegado hasta este punto del vídeo, como siempre hago en los vídeos, quiero agradecerte con algo que no estaba previsto en la explicación, y es contarte 3 consejos extra para que puedas aplicar a la hora de delegar. El primer consejo sería que no tengas ego, es decir, que mates el ego. El ego es el peor enemigo a la hora de delegar. Muchas veces veo a gente que a la hora de delegar piensa, oye, ¿cómo voy a delegar este entreno si yo soy la persona que mejor entrenos hace? ¿O cómo voy a delegar esta tarea si yo la hago el que mejor? Y seguramente estés en lo cierto. Esa actitud es justamente todo lo contrario que tienes que tener si quieres crecer en la empresa. Si consigues tener una empresa que funcione sin depender de ti, es lo mejor que te puede pasar. Por lo tanto, si tienes algún tipo de ego, quítatelo, porque no vale para nada a la hora de delegar. El segundo punto sería que sin proceso no hay delegación. Es decir, que crees un proceso detallado de la tarea como tal que quieres delegar. Porque para delegar, una de las cosas que tienes que tener claras es un proceso bien definido para la persona que va a hacer esa tarea, sepa exactamente qué paso a paso hacer para llegar a conseguir lo mismo que conseguirías tú si lo hicieras. Y el último punto sería que también crees un proceso, pero para verificar que esa tarea se está cumpliendo. Te lo he dicho a lo largo de la explicación, pero un tema muy importante del cual te tienes que encargar es de verificar que todas las tareas delegadas se estén cumpliendo. Si aplicas estos 3 consejos que te acabo de contar a la hora de delegar, créeme cuando te digo que te irá mucho mejor. Pues esto ha sido todo lo que tenía que contarte en este vídeo. Como te he dicho, estamos a viernes y vas a ver poco más de mi semana. Tenemos un fin de bastante movidito porque mañana tenemos un evento con la empresa que vamos todos juntos a la Oktoberfest, y el domingo tenemos el Running Club, pero son cosas que en este vídeo no te voy a grabar. Lo sacaré en vídeos futuros todo eso. Así que, como siempre te digo, muchas gracias por acompañarme una semana más, por ver hasta esta parte del vídeo. Espero que te guste, que te haya servido, y sobre todo que si me quieres echar una mano a mí, compártele este vídeo a cualquier persona que creas que le pueda ayudar, que está en ese punto en el cual quiere delegar cosas de su empresa pero no sabe cómo. Compárteselo porque le ayudarás a él y me ayudarás a mí. Muchísimas gracias por estar aquí una semana más. Esto sigue y la semana que viene tenemos nuevo vídeo, así que si no te lo quieres perder, ya sabes, suscríbete por aquí abajo, y como siempre te digo, semana que viene nos vemos con mucho más y mejor. Chao. Hola chicos, le he robado la cámara a Mario, ahora soy menos y peor.